Está con nosotros nuestro filólogo, lingüista, mejor dicho, no, es ni para qué les digo porque el sumario es larguísimo. En resumidas, nuestro profe Paul. Hola, profe, estamos listos para el quiz. Hola, Gisela. Hola, Milena. Hola, Víctor. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué más? Profe, muy bien, gracias a Dios. Bien. Aquí esperando la clase Estamos que nos ansiosamente. Estamos que nos rajamos. Perfecto. Fabuloso, me gusta saludarlos. Bueno, hoy no estoy desde Bogotá, estoy desde la capital de la montaña. Estoy más cerquita a ustedes. Ah, qué Medellín. rico. Uy, ¿cuándo es que se van a ir para acá, pues? Bueno, pronto. Ya sabemos que pronto vamos a estar allá en el estudio. Si me invitan, por supuesto que Pero, estaré. Pero profe, si ya total. está invitado hace rato. Qué La humilladera. esperamos con cafecito Qué quindiano. humilladera tan berraca, si hace rato que lo hemos invitado. Fabuloso ese cafecito quindiano. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar del uso de extranjerismos y neologismos. A eso nos vamos a dedicar hoy. Sin embargo, por supuesto, no se nos ha olvidado el quiz. No se nos ha olvidado el quiz que Gisela pidió la vez pasada. Yo dije, uy, me salvé. Les quiero rajar. No se han salvado. Bueno, Yo ya estaba como en el colegio. Uy, vamos a empezar madre, con no un le pequeño recuerdo. meme Listo. para ir ambientando el tema del día de hoy. Fíjense qué dice el meme. ¿Quién lo quiere leer? Milena. Pues sí, a verlo. Es que no lo veo. A ver, Milena Milena, con la Milena. voz que tiene, por favor. Adelante, Milena. La voz de leer No lo memes. vemos, La voz es que en de este Leonel. momento- No, Lucy, no veo el meme. Ah, no, nos ha compartido Ah, más. Así muy compartido. difícil, profe. Uy, discúlpeme. Esa es la cascarita. No. Ah, no, Es que ya. tuve que poniendo salir y volver a cascaritas. entrar porque no me veían en la cámara y creo que en ese momento la pantalla dejó de compartirse. Nos tira a corchar el profe. Bueno, no, aquí está el meme, ya está el meme. Listo. Bueno, el meme dice. Y dice. Está difícil. Víctor, préstele las gafas a Cuando Víctor. en tu empresa citan ¿qué es eso? Un brainstorming brainstorming session para definir el rebranding de tu marca de panela water. Ay, ¿qué pasó? Ese es el problema. Ole, De vamos a eso hablar no hoy. es un extranjerismo, eso es una grosería. Gisela está diciendo grosería. No, es un extranjerismo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de ese uso y abuso de los extranjerismos, pero por ahora nos vamos con el quiz que pidió tanto Gisela. Ay, Dios mío. Una expresión en La hora pantalla. sabrosa. Fíjense, la expresión dice, esa tarde soleada fue cómplice de su encuentro furtivo y la pregunta es, ¿qué o quién fue cómplice del encuentro? ¿Qué dicen ustedes? Esa tarde soleada. Para fue mí es la cómplice A. de su encuentro furtivo. Esa tarde soleada. O sea, para fue mí es la cómplice de su A, encuentro de furtivo. una, Esa contundente. tarde soleada fue cómplice. Víctor va con toda. No. Hoy estaban hablando de alguien esa que- ¿no? Hoy hay arepa entonces. Yo voy por la B. Alguien que no Por se la B. nombra. Gisela va por la B, Víctor va por la A y Milena. Yo me voy a ir por la C todas las anteriores porque eso depende de donde uno le ponga la coma, donde la quiera ¡Ay, asesinar. pero es la No tiene tan coma. viva! No tiene la coma. No la tiene, coma. entonces en ese caso el compañero Víctor tiene la razón. Esa tarde soleada. Bueno, vamos a ver quién se... Hoy es arepa, ¿no? Primero fue Yoelo, luego Tamara. Oye, es arepa de chachafruta. Ah, pero espere un ¿Quién se momentico. gana la Es que no arepa? tiene Ay, coma. no la tiene. Ah, No sí, tiene el A. coma. Ah, pero no. Uy, ya, pero lo cambió a última hora Gisela, así no se Ah, vale. pero porque no Así no entendí. es. No No, así no entendí. se vale. La A. Bueno, Muy bien, vamos bien, compañero. vamos Los voy a bien. acusar con la rectoría. Sin coma. La interpretación sería que la tarde soleada fue la cómplice, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Pero es que muy me bien. faltó Y la sí. aclaración de la coma. Mire, Ese es el sujeto de la oración. Y si tuviese coma, entonces, ¿cuál es la respuesta? esa La tarde B, soleada. La mía. Ahí sí lo que dijo Gisela, ¿cierto? La B, Alguien que no se claro. Ahí sí lo que dijo Gisela. Exactamente. La importancia Bueno, de las bien, comas. ¿cómo les fue en el quiz? Entonces Gisela se rajó a última hora la Ay, regla. pero es que no entendí bien, profe. No, pues a cuidado. Lo voy a acusar con la Bueno. gerente. Bueno, para la próxima. Bien. Este no es el sujeto de la oración, es un complemento tropicalizado que se mueve al principio y por esa razón allí queda con sujeto tácito la oración. No se sabe quién fue el cómplice de ese encuentro furtivo. Perdón, profe, Bien. el sujeto tácito quiere decir que No está en la presente, o oración. sea, no se escribió, No está en pero la está oración, ¿cierto? entendido. No tiene sujeto, o está tácito, o está implícito. Se puede decir de varias formas. Bien, Bien. eso con el quiz sobre los asuntos que veníamos trabajando la vez pasada. Entremos en materia, vamos a hablar de los extranjerismos y neologismos. Y Perfecto, tenemos profe. la nueva sección de consultas lingüísticas. Tenemos algunas consultas que algunas personas han hecho a través de redes sociales. Entonces vamos a Yo ver lo qué tal. efectivo que es el GIPAO, que ya le están haciendo las consultas lingüísticas a nuestro profe.
Ah, sí, claro, y en los mensajes que ustedes estaban leyendo antes, allí de pronto puede que nos lleguen a consulta, ¿no? Claro que sí. Escriben a sus televidentes para que nos hagan consultas por allí. Bueno, bien, entonces, ¿qué será eso de los extranjerismos y neologismos? Vamos a empezar a hablar de extranjerismos. Son esas palabras que vienen de otra lengua, del francés, del inglés, en fin, la mayoría llegan del inglés, pero tenemos palabras de absolutamente todas las lenguas en español, ¿cierto? Algunos están naturalizados, algunos están sin naturalizar, o españolizados y sin españolizar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que llegan al español y se adaptan y no parece que fueran extranjerismos. El ejemplo clásico que ya vimos la vez pasada, el del ponqué, ¿cierto? Sí. Que a nadie se le ocurre que es un extranjerismo y después uno va a ver y viene de pound cake. El caso del fútbol, por ejemplo, pues bueno, casi todo el mundo sabe que fútbol viene del inglés, pero ya está españolizado hace muchos años, ¿cierto? No se escribe como en inglés originalmente, sino que se escribe con la ortografía española. La palabra test, también habíamos hablado de ella, ellas están naturalizadas en español, funcionan como si fueran palabras del español. Hay unas que están sin naturalizar, por ejemplo, podcast, que es relativamente nueva, check-in, check-out y todas esas, pues se usan mucho, pero no están naturalizadas, y la palabra casting está en transición. Vamos a verlo ahorita con calma. Está en esa transición entre ser el extranjerismo puro y españolizarse o volverse natural en español. ¿Qué sucede? Uno puede hacer unas búsquedas en el portal de la Real Academia Española para ver si estas palabras están en el diccionario o no y cómo se escriben, cómo se usan. Por ejemplo, si buscamos, bueno, vamos a ver aquí la cantidad de diccionarios de la Real Academia Española. Tenemos 5 diccionarios, vamos a estar hablando de ellos en algún momento, podemos hacer una sola sección sobre cómo se usan los diccionarios, pero hoy vamos a hablar principalmente del diccionario de la lengua española y del panhispánico de dudas. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de la palabra ponqué, de los ejemplos que teníamos la vez pasada, fíjense que nos aparece, que es una voz del inglés, una palabra que viene del inglés, de pound cake. Nos aparece que es un nombre sustantivo masculino, es decir, le ponemos artículo masculino, el ponqué. La vez pasada nadie decía la ponqué. Y además de eso nos dicen qué países se usa comúnmente: Colombia, Ecuador y Venezuela. Ah, ok. Esos datos nos da sobre este extranjerismo el diccionario de la lengua española. Si buscamos la palabra casting, por ejemplo, nos sale diferente. ¿Quién nota la diferencia? Fíjense, la diferencia en la forma en la que se está escribiendo, en el formato de la fuente tipográfica, del formato de la letra. Pues también se ve que dice que viene del inglés. Pero ¿cómo lo están escribiendo? Fíjense, aquí pon que se escribe normal, y casting, ¿cómo se está escribiendo? Con ing al final. Bueno, no solo eso, sino que se está inclinando con letra itálica o cursiva. No sé si lo notan. Venga, profe, y es que eso tiene mucho que ver a la hora de analizar esos textos gramaticales. Bueno, esto es uno de los usos del formato de la letra inclinada o cursiva. Se usa para marcar un extranjerismo. Entonces aquí el diccionario de la Real Academia Española me está diciendo casting es una palabra que no se ha naturalizado en el español y en esa medida la tengo que escribir inclinadita. Es un extranjerismo, entonces tengo que inclinarla para decirle al lector, cuidado que esta no es una palabra natural en español. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ahí está como masculino, la definición y todo esto. Hay algo interesante y es que si uno busca en otro diccionario, el panhispánico de dudas, aparece casting con un equivalente. Lo mismo, pero sin la G, casting, así lo natural en español. Simplemente IN. ¿Y qué sucede? Allí el panhispánico de dudas nos dice que es una adaptación gráfica propuesta para la voz inglesa casting. Esa es la propuesta que nos están haciendo. Entonces, por eso les decía, está en un proceso de transición, todavía no está en el diccionario de la lengua española, pero ya está en el panhispánico de dudas con esa transición hacia naturalizarse. Además que es una palabra vieja del español, es decir, hace muchos años utilizamos la palabra casting. Ustedes, por ejemplo, que están en los medios, seguramente la utilizarán un montón. Un montón. Pero vean ustedes cómo aprendemos cada vez más. Profe, se nos acabó la clase, nos tenemos que ir. No, sí, nos va a tocar hacer un ajuste de horario para que la clase tenga. Sí, se nos acabó muy rápido. Eso ya lo cuadramos con Lucy por interno. Se nos acaba la. ¿Alguna consulta lingüística, aunque sea, para no dejar quedarse mal a los aquí? Sí, hágale porfa, pues. Listo, La consulta de lingüística rápida. Entonces, aquí, Jorge Araujo, oriundo de Leticia, por allá en el Amazonas, nos pregunta la diferencia entre haber y ver. Esa confusión cuando uno dice vamos a ver o vamos a ver, ¿cierto? Ah, sí, entonces, señor. vamos a ver rápidamente esa consulta. El verbo haber, con H y con B,
es el infinitivo, ¿cierto? El infinitivo es ese verbo que significa existencia, presencia de algo, que se utiliza como el auxiliar para formar los tiempos compuestos en español. Por ejemplo, si decimos va a haber protestas, pues lo decimos de esta manera, con H, con el verbo haber, ¿cierto? Ah, sí, oiga, sí. Por ejemplo, lo que le pasó a Milena, por haber estudiado... El meme de Milena. ¿Qué pasó? ¿Es También en dice, serio? no, Bueno, es en gracias. serio, por haber No, estudiado... pero gracias, hacer- gracias. Ajá. Fíjense, por ejemplo, Víctor va a ir a ver las protestas la próxima semana, entonces va a haber protestas, pero fíjense cómo cambia el significado, ya no va a haber de que existan las protestas, sino de que las va Que a las ver. voy a ir a mirar. Cambia el significado, ¿cierto? Entonces siempre que sea de visión del verbo ver, vamos con a, la preposición a y el verbo ver, ¿cierto? Ah, súper esa aclaración, profe. Ay, ahí estoy yo. No me Por haber salvé. estudiado, yo estaba esperando que Gisela pasara el quiz, me hizo quedar mal. Por haber, no, ahí sí no tiene sentido decir por haber estudiado, no, porque no tiene sentido decir haber, ¿cierto? Y bueno, ahora la que es haber con preposición y con el verbo ver, es la preposición y el infinitivo. Por ejemplo, vamos a ver ¿Qué qué pasa? pasa, ¿cierto? No tendría sentido decir a ver con H. Esperamos a ver si llega el profe, por ejemplo, ese día que estábamos sin conexión. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver si llega Vamos el a profe. ver si el profe se conecta. Hombre. Exactamente. Y bueno, tenemos otras consultas lingüísticas, una sobre el uso del interrogante cerrado, entonces lo dejamos para la próxima semana. Tenemos una consulta sobre el braille, si el braille es un lenguaje o no. Buenísimo. Y bueno, por ahí van llegando consultas y motivemos a los televidentes para que nos hagan consultas. a los Claro que internautas sí. hagan consultas. Claro, para que Entonces, hagan las bueno, cosas. nos quedó muy cortico el tema de los anglicismos y los neologismos, pero la próxima lo seguimos Lo redondeando. retomamos. Profe, muchas gracias por esta clase. Vamos a reajustar precisamente nuestra continuidad. Sí, porque están muy es bastante corticas las importante. clases. Y están bien Sí, estuvo interesantes. cortica. La la vez pasada verdad. nos dieron mucho tiempo. Nos Claro, queda faltando, nos esta queda vez faltando. muy poco. Profe Paul, muchas gracias. Ahí están las clases del profe Paul, muy pendientes todos los martes en este horario después de las 9 de la En mañana. todo caso, Profe, superamos el quiz hoy. Contacto, redes sociales para Bueno. que nos sigan enviando ahí algunas consultas y tengamos temas para poder compartir. Perfecto, con igual nos nuestros pueden televidentes. seguir en Lingua Franca Colombia en Facebook, allí también pueden hacer las consultas, pueden seguirnos también en Instagram, ustedes buscan Lingua Franca y nos encuentran en absolutamente todas las redes sociales. Muchas gracias, profe Paul. Nos vemos la próxima semana y de esta manera empezamos a cerrar nuestra mañana de Profe, gracias. martes.